Hoy estaremos hablando acerca de la santidad de la sangre y estaremos ocupando solamente dos versículos, 26 y el 27. Y comenzaremos en el versículo 26, por favor. Le voy a dar lectura una vez más y ahí entraremos al desarrollo de esta enseñanza tan importante acerca de la santidad de la sangre y por qué nosotros los creyentes, los cristianos, no debemos de comer o beber, hermano, la sangre, como muchas veces las personas por tradición acostumbran a cocinar o a complementar sus comidas agregándole sangre. ¿Por qué nosotros no debemos de practicar esa costumbre antibíblica de andar comiendo la sangre? Quizá anteriormente, cuando no éramos cristianos, quizá las familias antiguas, hermanos, acostumbraban a realizar ciertos platillos agregándole sangre, como la moronga o la morcilla, que llevan sangre. Hermanos, nosotros los cristianos no debemos de participar en esos alimentos que llevan sangre. Vamos a entender el porqué. Versículo 26 dice una vez más así, Levítico 7:26, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Versículo 27, cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Ahora ponme los dos versículos juntos, por favor. La santidad de la sangre. Dios prohibió al pueblo del primer pacto estrictamente comer la sangre. Esta práctica de comer la sangre o beber la sangre era común en los pueblos cananeos. La ingesta, la bebida de la sangre, hermanos, en las ceremonias rituales de los falsos dioses que ellos adoraban. Comer la sangre en las culturas cananeas era parte también de las invocaciones, alianzas, conjuros que hacían a sus deidades. Era una práctica muy antigua y muy común en los pueblos que no tenían alianza con Yahvé Dios de Israel, el pueblo de Israel. Esos pueblos que practicaban la idolatría, hermanos, también practicaban sacrificios y rituales donde a veces mataban personas, como en el caso de aquí de nuestro continente. Los mayas, los aztecas, sacrificaban personas, sacrificaban niños, sacrificaban doncellas, sacrificaban hombres, les sacaban el corazón y literalmente, hermanos, en algunos lugares se comían los corazones y se tomaban la sangre. Las religiones antiguas y los pueblos antiguos tenían, hermanos, muchos mitos acerca de la sangre. El comer la sangre, el tomar la sangre, relacionaban la práctica de comer la sangre como el buscar la eterna juventud, el evitar el envejecimiento. También se relacionaba el comer la sangre como una práctica para inmortalizar, para inmortalizarse. Entonces, hermanos, cuando Dios decide dar la palabra, la ley, los mandamientos como revelación al pueblo de Israel para entrar en un compromiso de pacto, al hacer una alianza con el pueblo de Israel, Dios establece este mandamiento, hermanos, en el primer pacto de no comer la sangre. Por medio de esta ordenanza, la intención de Dios era erradicar de la fe de Israel esta práctica maligna, pagana, de profanar la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre, hermanos, tiene un valor muy especial para Dios. La sangre tiene un significado muy importante a Dios. Vamos a mirar un texto relacionado paralelo a este versículo
que tenemos en pantalla, ahí mismo en el libro de Levítico, vamos a adelantarnos al capítulo 17, versículo 11, para ir revelando y entendiendo el significado tan especial que tiene la sangre para Dios, el significado de la sangre, lo que representa la sangre, lo que significa la sangre y por qué los creyentes no debemos de comerla, porque al comerla sería una profanación de lo que representa. Levítico 17:11 dice así, y póngale atención y discernimiento. Meditemos en estos textos. Porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Dónde se encuentra la vida en un cuerpo? En la sangre. La sangre representa la vida. Por eso una persona cuando se desangra, y se desangra mucho, corre peligro de muerte. Por eso las hemorragias son peligrosas, porque al salirse la sangre a un cuerpo, hermanos, literalmente se le va la vida. Porque bíblicamente entonces escrito está que la vida de la carne en la sangre está. La sangre representa vida. La sangre es vida. Ahora, se entendió mal antiguamente que al comer la sangre prácticamente estaban adquiriendo vida. Pero el significado real de la sangre es en lo espiritual. También en este texto, Dios quiso revelar el uso correcto y sagrado de la sangre. Porque sí, hubo un uso en el primer pacto, hermanos, para la sangre. No era de uso común, no era para un uso común, sino que era para un uso, hermanos, relacionado con el perdón y la salvación y la vida de los seres humanos, en este caso, de los creyentes, del pueblo de Israel. La segunda parte de este versículo dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Para qué se tenía que usar la sangre? ¿Cuál sería el uso permitido y ordenado por Dios? Por un lado, Dios le habla al pueblo de Israel y les prohíbe comer la sangre. Literalmente beber la sangre. Dios les prohibió. Además, les dijo, la sangre no la van a comer. La sangre la deben de usar para expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Que la sangre tenía que ser consagrada para expiación en el altar por los pecados de las almas. La sangre era ofrecida a Dios por la vida de las personas. De ahí la santidad de la sangre. Literalmente, en el primer pacto, podemos decir que la sangre era el pago a Dios por las almas. Era el pago que se daba a Dios por el perdón de los pecados. Era el pago que se daba a Dios por la vida. Cuando una persona, algún creyente pecaba en el primer pacto, ¿cuál era el mandamiento de Dios? Que tenía que hacer un sacrificio. Por eso en el primer pacto, hermanos, había muchos sacrificios de ovejas, carneros, becerros, bueyes. Lo mínimo era un par de tórtolas o palominos, según la capacidad económica, hermanos, de la persona, del pecador, del creyente que había fallado. Era el sacrificio que se tenía que pagar a Dios para que esa persona fuera perdonada por el pecado. La palabra expiación
y quizá algunos se está preguntando qué significa, la palabra expiación era el acto que, hermanos, por el cual se cubría el pecado delante de Dios por medio de la sangre que se derramaba. Al derramar la sangre en el altar, hermanos, esa sangre de los animalitos ocultaba, tapaba el pecado delante de Dios, y Dios le otorgaba el perdón al creyente que había fallado. Claro está que es sombra y figura de una realidad espiritual. Como Dios en el antiguo pacto, hermanos, se valió de la sangre de animales derramada en el altar para perdonar el pecado, algo espiritual en las personas. Tenía que ser una figura de una realidad espiritual. La sangre de un animal, hermanos, cubría el pecado, que es una acción moral y espiritual en la vida de un creyente. Así era en el antiguo pacto. Y aún aunque era sangre de animal, era importante y muy valiosa para Dios, porque representaba la realidad de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para Dios, la sangre de los animales tenía un valor muy especial. La sangre de los animales del primer pacto representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto es la realidad de la sangre de los animales que se sacrificaban en el primer pacto. Ahora, el beneficio de la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo es la vida eterna. Para que usted y yo ahora tengamos perdón de parte de Dios y tengamos vida eterna, ya que la vida está en la sangre, y para que nosotros podamos vivir eternamente, tuvo que haber un derramamiento de sangre. Ahí cobra sentido el por qué Cristo fue a la cruz y le abrieron el costado y lo golpearon, lo lastimaron, lo sangraron, hermanos, y literalmente en la cruz el Señor Jesucristo vació toda su sangre. Miren que, a diferencia de muchos criminales, el Señor Jesucristo tuvo una muerte rápida cuando estaba en la cruz. El castigo o el tormento de la cruz era para que los criminales o las personas que estaban clavadas en la cruz, era para prolongar el sufrimiento de la muerte. Al final de cuentas, ser crucificado era un tormento, era un castigo para agudizar, para provocar que el que estuviera crucificado, hermanos, tardara días en morir. Pero ¿qué pasó con nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz? Hermanos, Él tuvo una muerte rápida. Como a las 3 de la tarde, hermanos, Él ya estaba expirando. Él se murió. ¿Por qué? Porque literalmente, hermanos, de su cuerpo salieron ríos de sangre. Su sangre salió del cuerpo. Literalmente Él se vació de la sangre. Y al salirse de la sangre, hermanos, de su cuerpo, Él murió. Y esa sangre que salió como ríos, hermanos, en la cruz, y que traspasó el subsuelo y cayó hasta el arca de la alianza, que estaba enterrada muchos metros debajo en el cerro donde fue crucificado el Señor Jesucristo. Esa sangre, hermanos, fue derramada, hermanos, en la cruz, tipo de altar, para que nosotros ahora tengamos vida en abundancia. Bendito es el nombre del Señor. Muy bien. La sangre de Cristo en el nuevo pacto también está representada en la Santa Cena. Ustedes saben la importancia de la Santa Cena. Ahora vamos a mirar
en relación a nosotros como creyentes, ahora en el nuevo pacto, ya que a los creyentes del primer pacto se les prohibió comer la sangre. Para nosotros ahora, que somos parte del nuevo pacto, también, hermanos, tenemos prohibición de no comer la sangre. Ningún creyente debería de comer sangre, hermanos. Debería de participar en esas comidas que llevan sangre. Vamos a mirar Hechos, capítulo 15, versículo 28 y 29. Ya en el nuevo pacto. Dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Algo necesario, hermanos, es algo que no puede faltar. Está hablando de una necesidad que debemos de tener presente. Ahora, versículo 29. Para nosotros ahora como iglesia, como creyentes en Cristo, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Lo que acabo de leer fue la resolución del primer concilio de la iglesia en el Nuevo Testamento hecho en Jerusalén. Y estas ordenanzas del concilio de Jerusalén fue para todos los creyentes gentiles que se estaban convirtiendo al evangelio. Para los judíos, ellos ya tenían la prohibición de la ley en el Antiguo Testamento. Pero resulta que los creyentes gentiles venían de celebrar y practicar todas esas prácticas paganas que Dios había ordenado, había prohibido en la antigüedad al pueblo de Israel. Por eso ahora a los gentiles que se convierten a Cristo se les manda que guarden esto. Y dentro de esos mandamientos para la iglesia, para nosotros que somos gentiles convertidos al evangelio, está el que no comamos sangre. ¿Por qué? Porque representa la sangre de Cristo. Amén. En lo espiritual, la sangre tiene un valor poderoso. Mire el beneficio tan grande que tenemos de la sangre. Y me estoy refiriendo a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es la sangre, hermanos. Lo que representa, lo que significa. Vamos a mirar Hebreos capítulo 10, versículo 19. ¿Por qué para Dios en el primer pacto era tan importante la sangre? Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, ¿de quién? Ahora, escuche esto lo que le voy a decir. Para nosotros, en lo espiritual, la sangre es como una llave para entrar al lugar santísimo. Lo correcto sería que cada vez que usted entre en comunión con Dios, le voy a enseñar esto que yo hago cuando voy a orar. Cuando yo entro, hermanos, en tiempo de oración de las 12 a la 1 de la mañana, que es la hora que yo tengo personal para entrar en comunión con Dios, hermanos, lo primero que yo hago cuando yo voy a entrar en comunión con Dios, yo me presento y le digo: Padre, me presento por la sangre del Cordero. Mira la sangre de Cristo sobre mí. Entendiendo que la sangre me introduce al lugar santísimo. En la antigüedad, por eso se mataban animales. Por eso se sacrificaban corderos, ovejas, carneros, bueyes, becerros,
como sacrificios a Dios en el antiguo pacto. Porque el sacerdote agarraba la sangre y por la sangre entraba al lugar santísimo para pedir perdón por los pecados del pueblo. Ahora Cristo, como nuestro sumo sacerdote, fue a la cruz para derramar su sangre, y esa sangre bendita que se derramó en el Calvario, hermanos, ahora nos introduce, nos abre la puerta para entrar espiritualmente al lugar santísimo. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Entrar espiritualmente al lugar santísimo. Y hablando de una manera un poco más profunda, hermanos, la sangre nos introduce al cielo, porque pudiéramos decir que el cielo, el tercer cielo, la morada de Dios, representa el lugar santísimo para la iglesia, representa el lugar santísimo para nosotros. Mire que hablando en la creación, Espíritu Santo, abre el entendimiento para que vean lo que yo veo en la palabra. Esto es importante lo que les voy a enseñar. El Antiguo Testamento, el tabernáculo tenía 3 partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. 3 partes tenía el tabernáculo antiguo. La creación tiene 3 partes: la tierra, el cielo, segundo cielo, y el tercer cielo donde habita Dios. En este sentido, la tierra viene siendo como el atrio. El segundo cielo viene siendo como un lugar santo. Y el tercer cielo viene representando el lugar santísimo. Y cuando nosotros oramos y entramos, adoramos, hermanos, a Dios, entramos en comunión espiritual con Dios, la sangre nos introduce al lugar santísimo que representa el tercer cielo para la iglesia. Por eso cuando el Señor Jesucristo enseñó a orar, dijo: cuando oréis, orad así: Padre nuestro que estás, ¿dónde? En el cielo. Entonces la sangre, hermanos, es la llave para el creyente para que pueda entrar al lugar santísimo. ¿Cuándo? Las veces que quiera. ¿Qué privilegio tenemos? El cielo está abierto para nosotros por la sangre del Cordero. El cielo está abierto para ti mediante la sangre de Cristo. Te lo voy a decir según este texto. El lugar santísimo se abrió para todo aquel que entre por la sangre de Jesucristo. ¿Qué privilegio tiene la iglesia? ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Que por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, yo puedo entrar al lugar santísimo en mi necesidad, en mi enfermedad, en mi gozo, en mi alegría, en mi agradecimiento, en todo lugar, en toda circunstancia, en todo tiempo. La sangre me introduce al lugar santísimo. Por eso es importante que la sangre del Cordero esté sobre mí, esté sobre usted. ¿Saben qué es lo que yo hago como pastor? Cada vez que oro, yo le digo al Señor: Señor, mira la sangre del Cordero sobre mí. La hermana Casi la otra vez me escuchó que yo estaba orando y yo estaba diciendo: Padre, mira la sangre del Cordero sobre tu iglesia. Mira la sangre del Cordero sobre cada uno de ellos. Mira la sangre del Cordero sobre cada familia. Mira la sangre del Cordero sobre esta iglesia Roca de Salvación. Hermano, cuando yo estaba ahí postrado en oración, repitiendo esas palabras tocaron mi espíritu y yo empecé a llorar, diciéndole: mira la sangre del Cordero sobre nosotros. Es que si la sangre del Cordero, la sangre bendita de Cristo está en nosotros, hermanos, el lugar santísimo se abre para ti. Mientras la sangre del Cordero esté sobre la iglesia, hermano, esa iglesia tendrá las puertas abiertas del lugar santísimo. Hay 3 puertas: la puerta del camino,
la puerta de la verdad. Gracias, Espíritu Santo. La puerta de la vida. ¿Sabe usted cuál es la puerta que se abre? ¿Sabe usted cuál es la puerta que abre la sangre para entrar al lugar santísimo? ¿Cuál puerta se abrirá? La puerta de la vida. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero la sangre del Cordero abre la puerta de la vida, porque la sangre representa vida. Y por medio de la sangre, usted y yo entramos al lugar santísimo para recibir vida. La vida necesaria. Cuando estamos enfermos y estamos a punto de morir, pero clamamos la sangre de Cristo, entramos al lugar santísimo. ¿Saben por qué no morimos? Porque entramos con la sangre, y al entrar en la sangre, Dios dice, esta es la sangre de mi Hijo. La sangre representa vida. Este creyente, esta hija, esta iglesia, este cristiano, este hijo mío, esta hija mía, tiene la sangre del Cordero. Le voy a dar vida por la sangre. Oh, mi hermano, este es poderoso. Dáselo fuerte al Señor. La sangre es la vida. Es el beneficio, es la bendición del lugar santísimo, la vida, la sangre. Nunca se te olvide que el lugar santísimo está relacionado con la sangre. Y la sangre es vida. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a mirar otro texto. La importancia, hermanos. En el Antiguo Testamento, vamos a regresarnos a Levítico 20. Capítulo 7, versículo 27. Gloria al Señor. En relación a la sangre del Antiguo Testamento. Cualquiera persona que comiera de alguna sangre, aquel creyente que agarraba la sangre como algo común. Ya les dije que los pueblos antiguos agarraban la sangre y se la tomaban. En los rituales paganos, diabólicos, inmundos. Todavía en el satanismo, ¿saben qué hacen los brujos para ir subiendo de nivel? Toman sangre. Una práctica prohibida por Dios. Y en el Antiguo Testamento, aquella persona que comía de la sangre, dice que la persona era cortada de entre su pueblo. Perdía la comunión. Lo excomulgaban. Y en un momento dado hasta podía perder la vida. Todo eso implica la frase, tal persona era cortada de entre su pueblo. Lo mínimo era que lo sacaban del pueblo. Lo echaban fuera de la comunión. Perdía sus privilegios espirituales. Lo más grave era que perdía la vida prácticamente. En relación a nosotros, mire lo que dice Hebreos 10, 29. También hay una advertencia para nosotros. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ay, mis hermanos, ¿qué es lo que está diciendo esto? Todo aquel creyente que tuviere como algo común, sin valor, sin importancia, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay una advertencia de juicio y condenación para él. Qué terrible. Por eso yo les digo, hermanos, todo lo que exprese la sangre, todo lo que tenga que ver con la sangre de Cristo, para nosotros debe ser sagrado, debe ser importante, debe ser de mucho valor.
Por ejemplo, la Santa Cena. ¿Qué representa la Santa Cena? ¿Qué representa la copa de la Santa Cena? La sangre. Por eso es importante, hermanos, participar. Porque si yo me abstengo como iglesia, como creyente, hermanos, me abstengo de no participar en la copa del Señor por meses y meses y meses, y puede llegar hasta un año, si no tomo la copa, si no participo de la comunión en la sangre representada en la copa del nuevo pacto, yo estoy teniendo por común la sangre de Cristo. Y corro peligro, hermanos. Es peligroso. Si la sangre de los animales tenía pena de muerte para aquel que se la tomara, tenía pena de muerte para aquel que la contaminara tomándola, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Por eso la pregunta dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Mire el versículo 30 lo que dice. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará ¿a quién? ¿Pero a quiénes del pueblo? A los que tengan por inmunda la sangre del pacto. A los que fueron lavados y santificados en la sangre del Cordero y que voluntariamente se van a pecar. A los que un día fueron perdonados por la sangre y que se apartaron y se fueron al mundo, a la droga, al vicio, a la inmundicia, hermanos, a lo malo, a lo perverso. A eso sucederá el Señor, porque tuvieron por inmunda, sin valor, como algo común, la sangre de Cristo. En este contexto voy a decir que los que un día conocieron a Dios y fueron lavados y perdonados por la sangre del Cordero y voluntariamente se fueron al mundo a pecar, escuche bien, van a tener mayor castigo en el infierno que aquellos que un día nunca fueron lavados en la sangre del Cordero. ¿Qué sentencia, hermanos? Por ejemplo, nosotros estamos lavados. La sangre del Cordero está sobre nosotros. La sangre me bendice con la entrada al lugar santísimo. La sangre me da vida. La sangre me da la vida eterna, el perdón de mis pecados. Ya estoy salvo. Pero que se me meta el diablo y me vaya yo a pecar al mundo. Me voy a la droga, me voy al vicio, me voy a fornicar, me voy a adulterar, me voy a depravar, me voy a pervertir, voy a hacer maldad y media y llego a morir en pecado. Ahí se cumple la realidad de lo que estoy hablando. El castigo, mayor castigo. Regrésame al 29, porque dice mayor castigo. Ahí está hablando. ¿Cuánto mayor castigo? O sea que los que un día fueron lavados y santificados en la sangre y tienen por inmunda, sin valor, sin importancia, la sangre del Cordero y se van al mundo, al pecado, a la maldad, dejan de ser cristianos, dejan de ser creyentes y mueren y van a condenación, mayor castigo tendrán por pisotear al Hijo de Dios. Cuando dice pisotear, está hablando de bajar a tus pies el sacrificio de Cristo. Tirar al suelo la obra de Cristo. ¿Qué es pisotear? Vamos a aplicarle discernimiento. ¿Qué es pisotear? Pisotear es hacer esto. Tirar al suelo, rebajar al suelo, rebajar a la tierra, hermanos, algo que no vale. ¿Y cuántas personas que un día fueron creyentes, tomaron Santa Cena, hicieron un compromiso de pacto por la sangre del Cordero? Hermanos, al paso de los tiempos, de los años, se van al mundo y ahí andan pecando. Como aquel que anda diciendo que el estar aquí era pura pérdida de tiempo. Pobrecito, no sabe lo que le espera si no se arrepiente. Hay uno que estaba aquí y se fue. Y eso anda diciendo. Anda tomando. Anda en la maldad. Hermanos, eso es grave. Mayor castigo.
para él, para ella, para todo aquel que nunca entendió, ni recibió, ni fue lavado, ni santificado en la sangre. Hermanos, los que un día fueron cristianos y que ahora están en el infierno son los que más sufren y más sufrirán por la eternidad. Mayor castigo para ellos. No sé si en el contexto dice horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Vamos, el 30-31 por ahí en el contexto dice esa expresión. Mire, el 31. Para aquel que tiene en poco la sangre de Cristo, para aquel que no, para él no vale nada la sangre de Cristo, para el que tiene por inmunda la sangre de Cristo, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La condenación será que cuando esté en el tormento, Dios lo castigará. Ay, Dios mío, estoy fuerte. Para todo aquel creyente que se pierda y se condene por darle lugar al pecado y al diablo en su vida, si está en condenación, Dios le va a cobrar cada gota de la sangre que salió del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario. Eso es lo que indica la frase, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Qué terrible. Por cada gota de la sangre que salió, de cada golpe, de cada latigazo, de los clavos, de la herida, hermanos, Dios les va a pedir cuenta de esa sangre, por cuanto la tuvieron por inmunda, por cuanto no la valoraron, por cuanto no entendieron que era una sangre bendita y gloriosa. Eso es lo que significa la santidad de la sangre. Hebreos 12:24, ya estoy terminando. ¿Qué más hace la sangre? Hebreos 12:24. A Jesús, mediador del nuevo pacto, y la sangre está de por medio. Y a la sangre rociada, esa sangre que se esparcía antiguamente en el altar del sacrificio, como figura de la sangre que se roció sobre la cruz del Calvario. Piense a Jesús clavado. Piense un momento, hermanos, la figura, la imagen del Señor clavado, saliéndole sangre por todas las partes del cuerpo, la espalda, los latigazos, la cabeza, la corona de espinas, el costado. Le reventaron el corazón cuando le metieron la lanza. Dice que salió sangre, se vació, sangre de las manos, los clavos, sangre en los pies, saliendo sangre de su cuerpo, hermanos, de una manera intensa, vaciándose completamente. Y espiritualmente, esa sangre habla. Esa sangre dará testimonio. La sangre habla. Porque la Biblia dice que la sangre rociada habla. Y está hablando de la sangre de Cristo, que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Ustedes se acuerdan en el Génesis? Cuando la sangre de Abel se derramó en la tierra porque Caín lo mató. ¿Qué le dijo el Señor Yahvé a Caín? Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, endiablado, le responde, yo no sé, ¿a poco soy guarda de mi hermano? ¿Y qué le dijo el Señor Yahvé? La sangre de tu hermano clama delante de mí desde la tierra. Hermano, si la sangre del pastor Abel, que fue asesinado por su hermano Caín, hablaba de la tierra a Dios, dando testimonio de una muerte injusta, oiga mi hermano, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario da testimonio de redención, de salvación, de liberación, de perdón, de vida eterna para los creyentes. Pero también la sangre dará testimonio de condenación.
de juicio para los que se pierden. La sangre habla. Se lo voy a leer en mi estudio que traigo aquí. En el juicio santo de Dios, la sangre de Cristo dará testimonio. Hablará por Cristo. Para unos, testimonio de redención eterna. Para otros, testimonio de condenación. La sangre habla por Cristo y la sangre habla por nosotros. ¿Cuál es el lenguaje de la sangre? Redención. ¿Qué pasa cuando el diablo quiere destruirte, quiere matarte? La sangre habla a favor de tu vida. La sangre habla a favor de tu vida. Cuando el ángel de la muerte entró aquella noche en la ciudad de Egipto, dijo Dios, o más bien dijo el ángel, veré la sangre y pasaré por ahí. Y no habrá muerte de primogénitos en esa casa donde esté la sangre untada en los postes, en los dinteles de la puerta. Veré la sangre y pasaré por ahí. En todo creyente donde está la sangre de Cristo, esa sangre da testimonio de que fue perdonado, de que fue santificado, de que fue redimido, de que fue comprado, de que es un rey, de que es un sacerdote, de que reinará con Cristo 1000 años sobre la tierra, de que es un pueblo santo, real sacerdocio adquirido por Dios, herencia de Dios. Ese es el testimonio de la sangre.